Pues tremendas decisiones con la pesadilla naranja, una serie de acciones ejecutivas o decretos, que es lo que estuvo firmando Donald Trump. Y uno de esos es el retiro de los Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué implicaciones tiene para los Estados Unidos, para México, para el mundo entero, este tipo de decisión que tomó Donald Trump, doctor Hugo López-Gatell? Gracias, Ernesto. Considero que es un tema importante de comentar y gracias por poner esto en el interés público. Efectivamente, el retiro del gobierno de Estados Unidos o del Nacional de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud es algo que ya se esperaba. ¿Por qué se esperaba? Porque, como lo dice el propio decreto que firma Trump ahora el 20 de enero de 2025, retoma lo que él ya había instruido en julio de 2020, en plena pandemia de COVID-19, había decidido el retiro de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud como Estado miembro, por una serie de razones que han sido poco claras, me parece a mí, a lo que se puede interpretar o entender por las manifestaciones explícitas, las que son, como dice la presidenta Sheinbaum, jurídicamente relevantes, que son las acciones legales, los decretos, las directivas. En la argumentación hay muy poco comentario, hay muy poco motivación explícita y hay en cambio algunos pocos comentarios que no tienen una sustentación muy sólida. Por ejemplo, en el decreto de este momento, el decreto del inicio de este nuevo periodo de Donald Trump, indica que el financiamiento de la Organización Mundial de la Salud es desigual en desventaja para Estados Unidos y que por lo tanto esa es una de las motivaciones principales para retirarse de la organización. Y también invoca que China tiene 3 veces más la población que Estados Unidos y que entonces debería pagar 3 veces más las cuotas. Esto carece de sentido de acuerdo a cómo están las reglas del financiamiento, no solamente de la Organización Mundial de la Salud, sino de todo el sistema de Naciones Unidas, porque la contribución relativa de cada Estado miembro se define con base en su riqueza estimada, con base en el Producto Interno Bruto, Producto Nacional Bruto, y no con base en su población, tampoco con base en sus necesidades de salud o sus contribuciones en especie, en fuerza técnica, en capacidad de asesoría científica y otras materias. Entonces, este es un argumento que, aunque es explícito y en el sistema jurídico de Estados Unidos, sin duda representará un elemento formal de peso, es muy difícil entender cuál es la lógica de esa argumentación. Y el otro elemento que menciona es lo que él identifica, él es el que firma el decreto, por eso se le puede atribuir a él el comentario, aunque las piezas jurídicas las escriban sus equipos, que la Organización Mundial de la Salud tuvo un mal comportamiento o un mal manejo de la pandemia de COVID-19. Si bien es cierto que hay muchos elementos de reflexión respecto al papel de las organizaciones internacionales, no solamente la OMS o la Organización Panamericana de la Salud, OPS, sino de todo el sistema de Naciones Unidas respecto a su papel durante la pandemia de COVID, eh, no considero tampoco que sea un elemento sólido el decir en unas pocas palabras mal manejo y entonces me retiro de esta organización. Pero bueno, más allá de cuáles son los posicionamientos o las motivaciones explícitas del presidente de los Estados Unidos, creo que hay otros elementos de reflexión que vale la pena tener en cuenta, un poco para vislumbrar cuál puede ser la profundidad de las consecuencias de esta decisión una vez que se empiecen a materializar en el retiro del financiamiento, el retiro desde luego del voto de Estados Unidos en la Asamblea Mundial de la Salud y los otros órganos de gobierno, o la falta de participación de personas expertas de Estados Unidos en los distintos grupos y comités asesores que tiene la Organización Mundial de la Salud. A mí me llama la atención que el pronunciamiento de Trump sea tan explícito, tan enfático y tan temprano para retirarse de la OMS,
pero no para retirarse, no conozco que existe intención de ello, de retirarse de otros, de los múltiples organismos del sistema de Naciones Unidas, de la propia ONU, la Organización de Naciones Unidas, que incluye su asamblea, pero también su comité de emergencias, o se llama el Consejo de Seguridad, que es el órgano ejecutivo de dirección en los periodos entre asamblea. Eso llama mucho la atención. Si no le gusta el sistema de Naciones Unidas, ¿por qué no se retira de todo el sistema? No se retiran tampoco de la FAO, la Organización para la Agricultura y la Alimentación. No se retiran de la Organización de Salud Animal, la OIE, que aunque no es parte estructural del sistema de Naciones Unidas, tiene un comportamiento análogo y paralelo al sistema de Naciones Unidas en su materia específica. Entonces, ¿por qué no lo hace de un todo? A mí me parece que eso amerita una lectura cuidadosa, desde luego bien documentada. De entrada me llama la atención dos elementos. Una es, la Organización Mundial de la Salud jugó un papel importante, indudablemente, indiscutible, como era natural, en la conducción global de la pandemia de COVID-19, que implicó señalamientos, cuestionamientos, algunos explícitos, algunos de facto, a la conducción en los distintos Estados miembros. Y en ese caso, Trump, como presidente de los Estados Unidos durante su primer mandato, tuvo cuestionamientos muy importantes tanto del exterior como de su comunidad científica al interior, incluido el muy afamado y prestigiado doctor Anthony Fauci y los centros de control de enfermedades de su propia institución o los institutos nacionales de salud. Entonces, me parece a mí que la medida, como muchas cosas en el presidente Trump, tiene un mayor rendimiento de carácter propagandístico para salirse de ese cuestionamiento que quedó sembrado en la conciencia de las personas que habitan Estados Unidos y de la comunidad global por las decisiones o falta de decisiones que él tuvo durante la pandemia de COVID-19. Y el contraste lo puse a propósito con estas otras dos organizaciones, la FAO de Agricultura y la OIE, porque a diferencia de la OMS, estas dos organizaciones sí tienen un mandato que les permite, o una estructura jurídica internacional que les permite tener resoluciones vinculantes para los Estados miembros. Lo mismo la OMC, por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio. Y ahí es donde los intereses económicos, políticos de Estados Unidos podrían verse afectados si ellos se retiran y dejan de jugar un papel activo en el que tienen hegemonía en muchas de las decisiones. La poderosísima agroindustria estadounidense tiene un papel preponderante en FAO, también la industria pecuaria lo tiene en la OIE y no se diga el sector, los distintos sectores económicos en la Organización Mundial del Comercio. Entonces, llama la atención esa contradicción. Ahora, entrando más a fondo en el aspecto específico de la salud pública, yo pienso que habrá que ver con cuidado y paso a paso cuáles son las implicaciones netas de la ausencia de Estados Unidos. ¿Tiene implicaciones presupuestales? Sí, sí las tiene. Estados Unidos es el país, el Estado miembro con la mayor contribución financiera, de acuerdo con su Producto Interno Bruto, conforme lo especifican el marco jurídico de la OMS, pero su contribución es ya relativamente pequeña, porque más del 70% de los dineros que tiene la Organización Mundial de la Salud proviene de lo que se llama agentes no estatales, es decir, de fundaciones y de corporaciones, incluidas múltiples corporaciones de la industria farmacéutica global. Tan es así que en la Asamblea Mundial de la Salud de 2022, a la que tuve el gusto de participar, además de para emitir el voto en favor de la renovación del mandato para el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, para votar en favor de que hubiera un cambio progresivo en el que los Estados miembros aumentaran su contribución y la representación de la contribución empresarial directa o por fundaciones fuera menor por las consecuencias adversas que ha tenido en la generación de conflictos de interés. Desde luego, las fundaciones y las corporaciones estadounidenses son las que tienen la mayoría en ese 70% del financiamiento. Compárese con el 18% que representa la contribución de Estados Unidos
para el financiamiento global de la OMS, pero son grupos que por su postura política, incluyendo la ciencia, incluyendo los derechos humanos, incluyendo las relaciones internacionales en el campo de la salud, tienen adversidad respecto a Trump o Trump respecto a ellos. Bill Gates es la Fundación Bill y Melinda Gates, es una de las que contribuyen ampliamente en este sentido y es una fundación que ha contribuido muy importantemente al progreso de la salud pública global, desde luego en el modelo hegemónico característico, pero unas contribuciones muy positivas. Entonces, considero que podría ser también que el presidente Trump, parte de su intención al retirarse de la OMS, incluya el desmarcarse o hacer un gesto de presión respecto a estos grupos políticos sociales que al interior y al exterior de Estados Unidos tienen también una influencia muy importante. Contradicciones emergerán porque sin duda la industria farmacéutica global, que tiene todas prácticamente las empresas globales, tienen una contribución importante de accionistas estadounidenses, seguramente empezarán a ver mermados algunos de sus privilegios o marco de actuación en la salud global por esta decisión. Y lo último que comento sobre esto en específico es, será lamentable que científicas, científicos y personas expertas en la salud pública global que son estadounidenses, que pertenecen o trabajan en el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, en los prestigiosos centros de control de enfermedades o sus institutos nacionales de salud, se retiren de estos cuerpos de asesoría. Eso será lamentable, pero estoy seguro que se encontrarán los mecanismos para que puedan participar a título personal o a título de sus casas académicas donde estén afiliados y desde luego contribuyan con esta discusión siempre muy importante, basada en la ciencia, que tiene estos cuerpos asesores. Y ojalá que en la medida en que esto ocurra, también ganen independencia y no tengan esta restricción o censura que caracteriza a las disposiciones del presidente de Estados Unidos con su rechazo explícito al conocimiento científico. Gracias, gracias, doctor Hugo López-Gatell. Doctor Gatell, hay otros puntos ahí con respecto de este retiro de la Organización Mundial de la Salud del gobierno de los Estados Unidos. Me quiero imaginar que regresa una pandemia al planeta entero. ¿Qué implicación tiene que el gobierno de Estados Unidos se haya retirado de la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué implicación tiene para las farmacéuticas? Y me refiero a las farmacéuticas de los Estados Unidos, aunque no solo. Así es, así es. Aquí hay implicaciones importantes de subrayar, algunas ciertamente preocupantes. Como es conocido, desde hace cerca de 5 años ya, en la Organización Mundial de la Salud se debatía reformas al Reglamento Sanitario Internacional, que es un instrumento jurídico no vinculante que tiene más de 55 años de existencia y cuya versión actual, la que está vigente, proviene de 2005 y representó un giro de 180 grados en la conceptualización y disposiciones jurídicas sobre la prevención y control de catástrofes sanitarias de gran impacto, pandemias, epidemias de gran magnitud. Básicamente estos cambios tienen que ver con una noción de confianza mutua entre los estados soberanos, los estados que son miembros de la OMS, y en un espíritu de colaboración y no un espíritu de imposición, como era la tradición del antiguo reglamento hasta el año 2004. Eso es importante porque los gobiernos demócratas de Estados Unidos, en particular el de Bill Clinton, contribuyeron importantemente a impulsar este cambio de mentalidad, que era ya una demanda o un clamor, no solo en la comunidad pública de salud en el mundo, sino en los Estados miembros, en las fuerzas políticas globales. Básicamente se apreciaba que el modelo colonialista, en donde las naciones se defienden de acuerdo a su poder político, comercial, militar, y no de acuerdo a sus necesidades, se defienden, me refiero a de estas amenazas de salud, ese modelo
con una corte muy belicista y muy imperialista que proviene desde la Edad Media o antes, desde la Edad Antigua, se veía ya obsoleto, dadas las reflexiones científicas de cuáles son los mecanismos más efectivos para controlar epidemias. Y en suma, se viró hacia una noción no proteccionista, sino colaboracionista de la salud pública en todas sus etapas, el alertamiento, el diagnóstico, el compartir información, grupos de trabajo que en sitios de emergencia de las epidemias pudieran colaborar provenientes de múltiples naciones. Ciertamente, la tradición política y geopolítica de Estados Unidos dejó una fuerte presión y se intentaba que en el Reglamento Sanitario Internacional hubiera especificaciones de que en caso de que uno de los Estados miembros no cooperara en compartir información o en dejarse ayudar por otras naciones, entonces se invocarían fuerzas militares, tal vez multinacionales, como los cascos azules de las Naciones Unidas. Y tanto las naciones europeas occidentales como Estados Unidos empujaron importantemente en esa dirección que afortunadamente no prevaleció en el texto 2005, aún vigente, del Reglamento Sanitario Internacional. Posteriormente y después de la pandemia de COVID-19, más o menos desde el 2021, el propio Estados Unidos, el propio gobierno de Estados Unidos y las naciones europeas occidentales empezaron a empujar también por cambiar el formato jurídico de relacionamiento sobre la prevención y control de pandemias y epidemias. Y dijeron, qué bien que se quede el reglamento, pero vamos a crear un tratado en el que voluntariamente las naciones se adscriban o rechacen adscribirse, pero que definitivamente sea vinculante. Esto quiere decir, para la audiencia no familiarizada, quiere decir que las disposiciones son obligatorias. No son solamente recomendaciones, sino son obligaciones y que pudieran especificarse sanciones en caso de incumplimiento. Eso le interesa mucho a Estados Unidos y lo empujó ahora en estos 2 o 3 años de negociaciones sobre el tratado. El tratado va en un avance muy sustancial de negociación y de no ser por esta disposición del gobierno de Estados Unidos ahora con Donald Trump a la cabeza, este tratado posiblemente, o este tratado de pandemias, posiblemente se suscribiría en los próximos pocos meses. Él explícitamente en su decreto dice, nos retiramos del tratado, se suspenden las negociaciones, y eso podría tener como consecuencia que en el escenario no solamente de acción, de respuesta ante una pandemia ya existente, sino incluso en los esfuerzos de preparación, de prevención de pandemias, pudiera dejar grandes hoyos la falta de información proveniente de Estados Unidos o también la falta de contribución tanto al esfuerzo técnico como organizativo, como financiero, que implica la preparación en múltiples naciones. Y esto sí deja para toda la comunidad global, incluyendo las personas que habitan en Estados Unidos, residentes, ciudadanas, ciudadanos, etcétera, un grave riesgo de que el mundo sea aún más vulnerable ante el embate de una posible pandemia. La suma neta es una resta y es una resta de capacidades globales para controlar tempranamente una pandemia. Y finalmente, el tema de la industria farmacéutica, es probable que la industria no se deje embaucar del todo, a menos que sea por razones meramente ideológicas o ideológico-propagandísticas, que no se deje embaucar en este proceso de retiro y que busque otros foros, otros mecanismos para mantener su presencia en los distintos espacios de oportunidad comercial que son monumentalmente grandes en los mercados de vacunas y de múltiples insumos para la salud, y a lo mejor lo haga a través de naciones europeas, occidentales, o incluso China, que pudieran ser la plataforma de lanzamiento de sus productos y de su penetración a los mercados globales. Gracias, gracias, doctor Hugo López-Gatell. El otro punto que nos preocupa y ocupa, pues tiene que ver con la situación de los migrantes que están siendo deportados, que ya iniciaron las redadas, estas implicaciones que va a tener en materia de salud, estas decisiones ejecutivas del presidente Donald Trump,
donde además de eso, pues tiene decretos como defendiendo a las mujeres del extremismo ideológico de género y restaurando la verdad biológica en el gobierno federal, pues se va sobre comunidad LGTBI y dice, les vamos a cerrar el acceso a las escuelas, no van a poder inscribirse en universidades. Bueno, es una barbaridad por donde se le quiera mirar y ver. Muchas implicaciones, doctor Hugo López-Gatell, y perdón que le esté yo haciendo una andanada de preguntas así, pero también las implicaciones para las estaciones de albergues en nuestro país, pues también implica una logística importante en materia también de salud pública. ¿Qué decía al respecto de todos estos escenarios, doctor Gatell? Es también una situación o un escenario que requiere múltiples reflexiones, no solo las inmediatas que tengamos ahorita, sino a lo largo del proceso, cómo se vaya desenvolviendo. De entrada, sí podemos identificar un elemento histórico que tiene que ver con lo que mencionaba ya hace un momento del Reglamento Sanitario Internacional y este contraste entre los abordajes defensivos versus los abordajes colaborativos del control de enfermedades infecciosas, sobre todo de naturaleza epidémica. Estados Unidos, hasta el momento presente, y esto independientemente de Donald Trump, mantiene una doctrina técnico-política del manejo de riesgos infecciosos de capacidad epidémica que es francamente anacrónico. Su visión es defensiva, su visión es cerrar fronteras, hacer tamizajes obligatorios, mantener estaciones de cuarentena. Y esto ha quedado probado a lo largo de la historia de la humanidad. Me remonto hasta la era antigua, por supuesto, pasando por la Edad Media, pasando por el siglo XIX, donde la enorme proliferación de la tuberculosis fue una de las mayores amenazas. Ha quedado de manifiesto que cerrar fronteras o intentar hacer restricciones masivas de movilidad cuando se trata de fenómenos de gran magnitud es absolutamente inefectivo. Cuesta mucho, no solo financieramente, sino en términos humanos, logísticos, tiene grandes y graves implicaciones sobre los derechos humanos y da muy pocos rendimientos respecto a la prevención o el control de la salud. Yo he dicho, y esto se sabe, que durante la pandemia de COVID vimos un revivir de la mentalidad medieval en ese sentido, con las disposiciones que hubo sobre el cierre de fronteras y la cancelación de ingreso de connacionales de otras naciones en distintas partes del mundo y me seguiré sintiendo muy orgulloso de las disposiciones del presidente López Obrador que nunca incluyeron este tipo de acciones totalmente inefectivas y muy vulneradoras de los derechos humanos. Ahora, es posible que ese enfoque sea el que se reavive respecto a los riesgos sanitarios que pudiera enfrentar Estados Unidos desde el exterior. Dicho sea de paso, la propia percepción de que los riesgos son del exterior y no son en un mosaico fluido en donde no se pueden distinguir fronteras, porque las enfermedades, sus elementos de propagación, los vectores animales, los insectos o las mercancías no distinguen fronteras. Entonces, si así fuera el caso, eso va a tener implicaciones adversas para Estados Unidos. Pero para las comunidades que son minorías étnicas o minorías étnico-nacionales, puede tener implicaciones porque se les estigmatice sin fundamento alguno y más con base en un prejuicio ideológico, xenófobo, desde luego basado en una construcción mental, cultural de odio a lo extraño, y se les empiecen a atribuir responsabilidades en la génesis de epidemias de enfermedades infecciosas y con blancos específicos como puede ser la comunidad LGTBQ+, se empiece a regresar el reloj a una escena pavorosa del inicio de los o la mitad de los años 80 del siglo pasado, cuando con la emergencia de la epidemia de VIH-Sida se tuvo como blanco principal de la discriminación y el estigma a esta comunidad.
y otras múltiples condiciones de salud que se podrían utilizar de pretexto para ello. Algunos riesgos materiales pueden existir también en deprivar a las personas, ya sea de esta comunidad LGTBI o LGTBQ+, o a las personas de origen étnico nacional distinto del estadounidense, que la mayoría son de origen mexicano y latinoamericano, se les pueda deprivar de recursos básicos para el cuidado de su salud. Esto ya ocurrió también en los años 80 con Ronald Reagan, donde la red de hospitales universitarios y centros comunitarios que atendía a las personas con este origen nacional y étnico nacional, se les quitaron bruscamente los apoyos en materia de salud reproductiva, en materia de atención del cáncer. Cuando digo salud reproductiva, incluye el cuidado del embarazo y de la persona recién nacida, con la atención de enfermedades crónicas como la diabetes, como la hipertensión, y que eso pueda tener una consecuencia funesta, desastrosa, masiva sobre la salud de todas estas personas que representan grandes grupos poblacionales. Le tocará a México asumir los costos de la atención o de la continuidad de atención en la medida en que esto sea logísticamente posible. Desde luego es digno de mención el contraejemplo, en este caso de absoluta virtud, del gobierno de la presidenta Sheinbaum, de haber considerado la incorporación a los servicios de salud a las personas que pudieran ser deportadas o voluntariamente retornaran a nuestro país. Ya, gracias, doctor Hugo López Gatell. Pues bueno, varios comentarios, Rosa Ruiz, escuchando el gran conocimiento y gran manejo de los temas. Bueno, esto ya es sobre otro punto. Dice también Pedro Méndez, no, perdón, Gustavo Crapa, doctor Gatell, es admirable su calidad. Saludos al doctor Gatell, Beatriz Hernández. Eh, Dice 08, por la libre colaboración de instituciones científicas y técnicas, no a los privilegios leoninos de farmacéuticas que ganaron como nunca con la pandemia. Vaya que sí. Eh, Dice 08, organicemos brigadas populares de la salud que busquen mejorar condiciones de vida con conciencia propia, no a los vapeadores y demás mugre. Bueno, hay muchos comentarios, saludándolo mucho, doctor Hugo López Gatell, diciéndole, en lugar de quédate en casa, lo queremos en casa, dicen al doctor Hugo López Gatell. Doctor Gatell, para cerrar esta charla, las implicaciones y medidas que está tomando en México también en materia de seguridad sanitaria con respecto de las posiciones del presidente Donald Trump. ¿Hay algunas adiciones que usted considere que podrían también colocarse en observación para ver el tipo de atención que se va a tener hacia la población? Hay mucha preocupación, lo estamos documentando también en la zona fronteriza en ese sentido. ¿Qué decía al respecto, doctor Gatell? Sí, considero que el gobierno de la presidenta Sheinbaum y su equipo del Sistema Nacional de Salud tienen tareas específicas que resolver. No me queda la duda de que deberán seguramente ya estar trabajando en ello, porque hay desafíos de salud pública y de salud individual, de atención médica individual, que ya hemos comentado muchas veces que no son ni intercambiables ni reemplazables una por la otra, sino que son dos elementos complementarios, como el propio secretario de Salud lo expresó ayer en la conferencia mañanera. Y los desafíos tendrán que atenderse en la medida en que representen estos fenómenos migratorios que ahora ocurrirán, desafíos particulares para proteger a las personas migrantes que ahora retornen a nuestro país, nacionales mexicanos y mexicanas o no nacionales, pero también al resto de la población. Aquí es importante subrayar que sería imperdonable desde el punto de vista ético, político y desde luego sanitario, que el gobierno mexicano adoptara una postura análoga a la del propio Estados Unidos
con una visión defensiva de la salud pública. Por ejemplo, que se pusieran cordones sanitarios, que se pusieran cuarentenas para nuestros connacionales que retornen, o que se estigmatizaran como grupos poblacionales que implican riesgo para la población que ha estado residiendo por mayor tiempo en el país. No es el caso. Nunca hay que ligar migración con daños a la salud en una manera estigmatizante, en una manera que genere discriminación, rechazo y repudio. Al contrario, la mejor respuesta ante un fenómeno migratorio masivo, que ciertamente puede implicar un proceso de trasiego de agentes infecciosos, es cobijando, atendiendo, acercándose oportunamente para proteger a estas poblaciones, brindándoles la más amplia y consistente protección. En vacunas, en atención en salud reproductiva, en continuidad de tratamientos en enfermedades crónicas o particular riesgo por los tiempos en los que hay que mantenerla, es VIH, es cáncer, es salud reproductiva, es diabetes, hipertensión y otras enfermedades crónicas, es lesiones de causa externa. Nuestros connacionales son muy vulnerables a lesiones de causa externa cuando trasiegan hacia Estados Unidos o cuando pueden venir de regreso en forma individual o en forma masiva. Es fenómenos de salud mental muy, muy importantes, depresión, consumo de sustancias, no solamente alcohol, tabaco y otras drogas, otras sustancias psicoactivas. Y entonces también se requiere violencia, violencia de género, violencia comunitaria. Se requiere una red de protección de un bienestar integral. Desde luego, no solo nuestros connacionales tienen derecho constitucional a recibirlo, sino además hay una obligación moral implícita y profunda del gobierno mexicano para protegerles. Y el desafío también implica que cuando en una comunidad en particular, en un estado, en una ciudad, particularmente en las ciudades fronterizas, sobre todo aquellas que son de menor tamaño demográfico, de poca población, puede presentarse un fenómeno súbito de sobredemanda de servicios, tanto los de salud como los de cualquier otra dimensión, educación, bienestar, etcétera. Y eso puede generar reacciones xenófobas, espontáneas, sin duda ideológicamente motivadas, pero espontáneas, que generen rechazo. Esto ya lo hemos visto múltiples veces en Chiapas, con personas que vienen por la frontera sur y las comunidades locales en Huixla, en Tapachula, en Pijijiapan, etcétera, empiezan a tener reacciones de aversión a connacionales de otras naciones porque perciben una competencia por los recursos. Y tarda un tiempo y desde luego un proceso de asimilación y de recalibración de la percepción antes de que las personas puedan ser incorporadas y aceptadas y vistas como suelen serlo, como una gran bendición, una gran oportunidad para el desarrollo y el progreso de esas comunidades, de los estados y del país en su conjunto. Con mayor razón siendo connacionales que tienen absolutos derechos constitucionales perennemente vigentes, pero también, insisto, en connacionales de cualquier otro país, de países centroamericanos, de Venezuela, de Cuba, de cualquier país que pudieran ser deportados a nuestro país. Cobijarlos, abrazarlos, ayudarles, tenderles la mano, es la manera más efectiva. Y esto está demostrado de manera muy rigurosa a lo largo de la historia de la salud pública. Por eso es que el Reglamento Sanitario Internacional 2005 tuvo este cambio de enfoque respecto a ese anacrónico pensamiento defensivo y prejuicioso que acompañó a la salud pública por muchos siglos, quizá milenios. Hay alguien también de la audiencia hacía el comentario, doctor Hugo López-Gatell, que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues también se negó a endeudar al país sobre la compra de vacunas, a propósito de que usted comentaba el hecho de haber trabajado en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y lo despedimos, doctor Hugo López-Gatell, con el comentario de Irmalú, que déjeme decirle además que está muy celebrado en la mesa. Este, dice Irmalú, el querido doctor Gatell, lo amamos en casa
Así que, bueno, doctor Hugo López-Gatell, como siempre, un gusto, un placer escucharle y ver también estos ángulos, estas miradas que nos parece importante estarle colocando a la audiencia, a la ciudadanía, en no perder de vista estos otros ángulos y qué mejor que abordarlos con el doctor Hugo López-Gatell. Un fuerte Muchas abrazo. gracias. Gracias, Ernesto y equipo. Rompeviento, audiencia, nos vemos.